Dios le bendiga. En este video narraré una historia de la vida real, titulada, El ciego que nunca quiso ver MBS. Esta historia la narraré con la Biblia Católica Latinoamericana, edición revisada 2005, editorial Verbo Divino 128ª edición que usted observa en pantalla. Mire en la parte inferior izquierda de su pantalla, el icono redondo de color rojo, presiónelo para mirar otros videos que he publicado. O en la parte inferior derecha de su pantalla, presione el rectángulo de color rojo, para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo y compártalos por las redes sociales. La historia del ciego que nunca quiso ver, es digna de ser contada. Por ello, amigo, subraye en su Biblia católica los versículos que usted mire en este video. En los márgenes de su Biblia, escriba algún título, palabra, marca, o señal para identificar rápidamente estos versículos, y muéstrelos a sus amigos católicos. Las imágenes mostradas en este video y la narración, son hechos reales de un ciego que nunca quiso ver. Un ciego que teniendo sus dos ojos en muy buen estado, nunca quiso ver lo que está escrito en la Biblia. Nunca quiso confrontar su religión con la Biblia, nunca quiso admitir su equivocación. Nunca quiso conocer ni cumplir los mandamientos de Dios, porque su ceguera no estaba en sus ojos, sino en su mente y en su corazón. Al final de este video tal vez usted se pregunte, quizá el ciego soy yo. Quizá usted diga, entonces todo el mundo está ciego. Mire este video hasta el final y saque su propia conclusión. En este video mostraré al ciego que nunca quiso ver lo que escribió Dios en los libros de la ley de Moisés y en los libros de los profetas del Antiguo Testamento, respecto a quienes veneran y promueven la fe en las estatuas, respecto a los fabricantes, respecto a los grandes templos y a los sacerdotes, respecto a las naciones que veneran estatuas. Con el número de página que se mostrará en su pantalla, busque los versículos que se muestren en este video. Iniciemos. En la página 126, en el libro de Levítico capítulo 26 versículo 30, Dios dijo, destruiré sus santuarios altos, demoleré sus monumentos, amontonaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus sucios ídolos y les tendré asco. Por estos versículos sabemos que Dios destruirá los grandes templos y las estatuas que se veneraban en ellos. A esas estatuas Dios les llama sucios ídolos. En la página 190, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículos 16 Dios dijo, despertaron sus celos con dioses ajenos, lo irritaron con sus ídolos. Estos ídolos fabricados despiertan el celo de Dios, y lo irritaron. En el versículo 17, Dios dijo, sacrificaron, no a Dios, sino a demonios, a dioses que no eran suyos, dioses nuevos, recién llegados, a los que nunca veneraron sus padres. Es decir, toda ofrenda ofrecida y dedicada a las estatuas, las reciben los demonios, porque esas estatuas no fueron adoradas por quienes recibieron los mandamientos de Dios. En el versículo 21, Dios dijo, me pusieron celoso con lo que no es Dios, me molestaron con cosas que no sirven. Por estos versículos sabemos que las estatuas provocan el celo de Dios, y le molesta porque no sirven. Ahora leamos lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la página 465, en el libro del profeta Isaías capítulo 2 versículo 17 y 18, Dios dijo, aquel día solo Yahvé será exaltado, y de los ídolos no quedará nada. Un día no muy lejano, todas las naciones exaltarán al Dios invisible, y de los ídolos no quedará nada. En el versículo 20, Dios dijo, ese día, el hombre tirará a los topos y a los murciélagos los ídolos de oro y de plata que se había hecho para adorarlos. Por estos versículos sabemos que un día no muy lejano, el hombre tirará esos ídolos que adoró. En la página 483, en el libro del profeta Isaías en el capítulo 21 versículo 9, Dios dijo, entonces me han hablado y me han dicho, cayó Babilonia y todas las estatuas de sus dioses han rodado por el suelo hechas pedazos. Un día no muy lejano, rodarán por el suelo hechas pedazos las estatuas que adoró la nación que reinó sobre el mundo. En la página 491, en el libro del profeta Isaías en el capítulo 30 versículos 22, Dios dijo,
encontrarás que son impuros la cubierta de plata de tus ídolos y el revestimiento de oro de tus estatuas. Los tirarás como inmundicias y les dirás váyanse de aquí. Por estos versículos sabemos que la vestimenta y los adornos de oro que cubren a las estatuas, son impuros ante Dios. Por eso Dios ordena tirarlas como si fueran lo más sucio y asqueroso. En la página 492 del profeta Isaías, en el capítulo 31 versículo 6, Dios dijo, en ese día cada uno de ellos tirará sus ídolos de plata o de oro, todos los ídolos que ustedes han hecho. Es decir, llegará un día en que cada uno tirará esos ídolos que adoró. En la página 504 del profeta Isaías, en el capítulo 41 versículos 23 y 24, Dios dijo, indiquen lo que pasará en el futuro, para que sepamos si ustedes son dioses. Hagan algo al menos, bueno o malo, para que lo veamos y los respetemos. Pero no, ustedes son nada, y sus obras no valen nada, es una locura seguirlos a ustedes. En estos versículos Dios muestra que las estatuas son incapaces de mostrar alguna señal que demuestre que son dioses. Por eso les dice, ustedes son nada y no valen nada. En los versículos 28 y 29, Dios dijo, miré y no había nadie, ni siquiera uno a quien yo preguntara y que me respondiera. Pues todos ellos no valen nada, nada son sus obras y sus ídolos, puro aire y vacío. En estos versículos el profeta Isaías vuelve a ratificar que las estatuas son incapaces de mostrar alguna señal que demuestre que son dioses. Por eso les dice, ustedes son nada y no valen nada. En la página 505 del profeta Isaías, en el capítulo 42 versículo 8, Dios dijo, yo soy Yahvé. Ese es mi nombre, no daré mi gloria a otros ni mi honor a los ídolos. En estos versículos, Dios dice que jamás dará su honor de Dios Todopoderoso, a las estatuas fabricadas por el hombre. En vano la gente las fabrica, pues Dios no está en ellas. En el versículo 17, Dios dijo, se retirarán humillados todos los que confían en los ídolos, los que dicen a las estatuas fundidas, ustedes son nuestros dioses. Por estos versículos sabemos que un día no muy lejano, Dios humillará a los que confían y rezan a esas estatuas. En la página 506 del profeta Isaías, en el capítulo 43 versículo 10, Dios dijo, ningún Dios fue formado antes de mí, y ningún otro existirá después. Por estos versículos sabemos que un día no muy lejano, las estatuas serán destruidas, porque al principio no existieron. En la página 507 del profeta Isaías, en el capítulo 44 versículo 9, 10 y 11, Dios dijo, los que se dedican a tallar estatuas de dioses no son nada por muchos que sean, y esas obras a las que quieren no sirven para nada. Sus partidarios no ven ni entienden nada, pero al fin se decepcionarán. ¿Cómo se les ocurre fabricar un dios o fundir una estatua que de nada sirve? Todos sus cómplices llevarán un chasco, y esos artesanos se pondrán colorados. Que se reúnan todos y se presenten. Verán cómo se sentirán, al mismo tiempo, miedo y vergüenza. En la página 507 del profeta Isaías, en el capítulo 45 versículo 16, Dios dijo, quedarán confundidos y humillados los fabricantes de ídolos, y se irán avergonzados. Por estos versículos sabemos que los fabricantes son nada, y sus estatuas tampoco son nada. Por fabricar estatuas que de nada sirven, los fabricantes serán avergonzados. En el versículo 20, Dios dijo, son tontos los que llevan estatuas de madera, y rezan a un Dios incapaz de salvar. Es evidente que los papas, sacerdotes, y católicos, desconocen estos versículos, pues Dios llama tontos a los que llevan y rezan a las estatuas. En la página 510 del profeta Isaías, en el capítulo 46 versículos 1 y 2, Dios dijo, sus ídolos son puestos sobre bestias de carga, sus objetos sagrados son un peso para las bestias cansadas. Se desploman y se caen juntos con estas, incapaces de salvar a las que los transportan. Estos versículos revelan que las estatuas al caerse al piso, se rompen, y son incapaces de salvar a quienes las transportan. ¿Cómo podrían ser dioses las estatuas que se rompen? En los versículos 6, 7 y 8, Dios dijo,
pero la gente saca el oro de su cartera y lo pesan con la plata, en la balanza. Le pagan a un joyero para que les haga un dios al que adoran y delante del cual se tiran al suelo. Se lo echan al hombro y lo llevan, después lo colocan donde va a quedar, y allí está sin que se mueva de su sitio. Por más que le hablan, no responde y a nadie salva de la ruina. Recuerden esto y tengan vergüenza, reflexionen en su corazón, pecadores. Por estos versículos sabemos que la gente le paga a un escultor para que le fabriquen una estatua. Ante ella se inclinan, la cargan para llevarla a ponerla en el templo para adorarle. Por más que le rezan a esa estatua no les responde, y a nadie salva. Por eso Dios les dice, tengan vergüenza de eso, reflexionen en su corazón, pecadores. Ahora leamos lo que Dios dijo por medio del profeta Jeremías. En la página 542 del profeta Jeremías, en el capítulo 7 versículo 30, Dios dijo, sí, los hijos de Judá han hecho lo que a mí no me gusta, dice Yahvé. Han instalado sus ídolos en el templo, que lleva mi nombre, para profanarlo. Por estos versículos sabemos que al instalar estatuas dentro del templo, se profana el templo de Dios. En la página 545 del profeta Jeremías, en el capítulo 10 versículo 8, Dios dijo, todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos demuestran su necedad. Es evidente que los papas, los sacerdotes y los católicos, desconocen estos versículos, pues Dios les dice, todos ellos son bestias y estúpidos, las estatuas que adoran demuestran que son necios. En el versículo 11, Dios dijo, los dioses que no hicieron ni el cielo ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Por estos versículos sabemos que un día no muy lejano, las estatuas que adoraron, desaparecerán. En el versículo 14 y 15, Dios dijo, así queda descalificada la sabiduría de los mortales. El platero debería avergonzarse de su ídolo, porque sus estatuas no son más que mentiras, que nunca respiran. Son tonterías, obras ridículas, que serán juzgados y desaparecerán. En estos versículos Dios dice que las estatuas son mentiras, son tonterías, obras ridículas, que serán juzgadas y desaparecerán. En la página 550 del profeta Jeremías, en el capítulo 16 versículo 18, Dios dijo, les haré pagar el doble por su crimen y sus pecados, ya que profanaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y llenaron mi propiedad con sus abominaciones. Estos versículos anuncian que serán castigados el doble, quienes llenaron de estatuas la tierra que Dios creó. En la página 565 del profeta Jeremías, en el capítulo 32 versículo 34, Dios dijo, han instalado sus ídolos hasta en la casa sobre la cual descansa mi nombre, para ensuciarla. Por estos versículos sabemos que al instalar estatuas dentro del templo, se ensucia el templo de Dios. Tan sucias están las iglesias católicas por esas innumerables estatuas que adoran en su interior. Leamos lo que Dios dijo por medio del profeta Ezequiel. En la página 591 del profeta Ezequiel, en el capítulo 8 versículo 5, Dios dijo, miré al norte y ese ídolo que provoca sus celos estaba allí al norte de la entrada al altar. Por estos versículos sabemos que las estatuas que están al interior del templo, provocan los celos de Dios. En la página 601 del profeta Ezequiel, en el capítulo 20 versículo 39, Dios dijo, sigan no más sirviendo a sus sucios ídolos, pues al final me escucharán, y no profanarán más mi santo nombre con esas ofrendas y esos ídolos. En estos versículos Dios dice que las estatuas son sucios ídolos. Llegará el día en el que Dios no permitirá que tomen su nombre para ponerlo a esas estatuas. En la página 602 del profeta Ezequiel, en el capítulo 22 versículo 3 y 4, Dios dijo, ay de esta ciudad, pues adelantó su hora con la sangre derramada en medio de ella, se volvió impura con los ídolos que se hizo. La sangre derramada te ha convertido en culpable, te hiciste ídolos y con ello te has ensuciado. Es evidente que los papas, los sacerdotes, y los católicos, desconocen estos versículos en los que Dios anuncia que esa ciudad será castigada porque se volvió impura con los ídolos que se hizo, con esas estatuas se ensució. Leamos lo que Dios dijo por medio del profeta Oseas.
En la página 629 del profeta Oseas, en el capítulo 4 versículo 12, Dios dijo: mi pueblo consulta a un palo y espera la respuesta de un bastón, pues un espíritu de infidelidad los arrastra a engañar a su Dios con otros dioses. En estos versículos es fácil entender que un espíritu maligno arrastra a la gente a tener fe en las estatuas fabricadas. Ese espíritu los engaña para que crean en las estatuas, y no crean en el único Dios que creó los cielos y la tierra. Leamos lo que Dios dijo por medio del profeta Nahum. En la página 653 del profeta Nahum, en el capítulo 1 versículo 14, Dios dijo: de la casa de tu Dios estirparé ídolos y estatuas fundidas y haré de tu sepulcro un lugar maldito. Por estos versículos sabemos que un día no muy lejano, Dios echará de su templo toda estatua fabricada, y maldecirá las tumbas de los que adoraron esas estatuas. Leamos lo que Dios dijo por medio del profeta Habacuc. En la página 656 del profeta Habacuc, en el capítulo 2 versículo 18, Dios dijo: ¿de qué sirve una estatua, para que se esculpen imágenes? Imagen de metal fundido, cosa engañosa. ¿Cómo su autor puede poner en ella su confianza? Pues no es más que un ídolo mudo. En este versículo Dios dice que la estatua es una cosa engañosa. ¿Cómo se puede poner la confianza en un objeto que es un ídolo mudo? En la página 656 del profeta Habacuc, en el capítulo 2 versículos 19, Dios dijo: ay del que dice a un palo, despierta, y a una piedra muda, levántate. ¿Puede dar alguna respuesta? Por más que esté cubierta de oro y plata, no abriga ningún espíritu. En estos versículos Dios dice que no recibirán ninguna respuesta de sus estatuas, quienes confían en ellas, porque sus estatuas no tienen espíritu de vida, y no son seres vivientes. Leamos lo que Dios dijo por medio del profeta Sofonías. En la página 659 del profeta Sofonías, en el capítulo 2 versículo 11, Dios dijo: Yahvé será su terror cuando venga a destronar a todos los dioses de la tierra y lo adoren, cada uno en su propio país, los que viven en las islas de los paganos. En este versículo se observa que un día no muy lejano, Dios destruirá todas las estatuas de los países. Leamos lo que Dios dijo por medio del profeta Zacarías. En la página 670 del profeta Zacarías, en el capítulo 13 versículo 2, Dios dijo: en esos días, dice Yahvé, arrancaré del país hasta el nombre de los ídolos para que nunca más se los mencione, echaré además a los profetas con sus espíritus impuros. En este versículo se observa que un día no muy lejano, Dios destruirá todas las estatuas, y echará a los sacerdotes y a quienes promovían la adoración de esas estatuas. Leamos lo que Dios dijo por medio de David, en el libro de los Salmos. En la página 875 del libro de los Salmos, en el capítulo 16 versículos 3 y 4, Dios dijo: los dioses del país son solo mugre, malditos sean los que los escogen y que corren tras ellos. Tan solo penas cosecharán. En estos versículos Dios dice que las estatuas son solo mugre, y malditos serán los que las adoran. Solo penas cosecharán de su idolatría. En la página 923 del libro de los Salmos, en el capítulo 78 versículo 58, Dios dijo: lo irritaron con sus sitios de culto y con sus ídolos lo pusieron celoso. En estos versículos Dios dice que lo irritaron con todos los templos en los que adoraban esas estatuas, con esas estatuas lo pusieron celoso. Desdichados católicos que corren a adorar esas estatuas. En la página 935 del libro de los Salmos, en el capítulo 96 versículo 5, Dios dijo: pues son nada esos dioses de los pueblos, mas el Señor es quien hizo los cielos. En estos versículos Dios dice que esas estatuas son nada ante Dios, pues Dios es el que hizo los cielos con su poder. En vano los católicos le atribuyen poderes sobrenaturales a esas estatuas que son nada. En la página 943 del libro de los Salmos, en el capítulo 106 versículo 36 y 37, Dios dijo: sirvieron a los ídolos, que fueron una trampa para ellos, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. En estos versículos Dios dice que la adoración de las estatuas fue una trampa, pues al darles culto, adoraron a los demonios, porque adorar a las estatuas es una tradición de los demonios.
Al dedicar los niños a esas estatuas, los dedicaron a los demonios. En la página 949 del libro de los Salmos, en el capítulo 115 versículos 4 y 5, Dios dijo, sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan, pies, pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. En estos versículos Dios dice que las estatuas son una obra fabricada por la mano del hombre, no hablan, no ven, no oyen, no palpan, no andan, y no respiran. Que así de inútiles sean sus fabricantes y los que los adoran. De manera resumida, a quienes adoran estatuas, Dios les dice, son tontos, necios, bestias y estúpidos, dan pena, son pecadores, son inducidos por un espíritu maligno. A las estatuas, Dios les dice, son la mugre, inmundas, no valen nada, son un engaño, son objetos ridículos, objetos inútiles, son como un cadáver, lo que se hace por las estatuas es un engaño, no hay que temerles, no castigan a nadie, traen la desgracia, traen la perversión sexual, vuelven impura y sucia a una ciudad, son malditas para Dios, traen la maldición de Dios, traen la ruina, no pueden bendecir ni maldecir, provocan la ira de Dios, profanan el nombre de Dios, son insoportables para Dios, ahuyentan la presencia de Dios, quitan la ayuda de Dios, no salvan a nadie, no se igualan a Dios, no son nada delante de Dios, no representan a Dios, quitan el deseo de alabar a Dios, y con ellas se adora a los demonios. Un día no muy lejano, Dios destruirá los templos en los que se adoró estatuas, Dios destruirá las estatuas y a quienes hablaron por ellas, Dios se vengará de las naciones que las adoraron, Dios humillará a los fabricantes, Dios maldecirá las tumbas de quienes adoraron estatuas, y las estatuas serán desechadas y desaparecerán. Por estos versículos, usted ya se habrá dado cuenta que muchos están ciegos, al adorar estatuas. Si usted desea que Dios le quite esa ceguera para que pueda adorar a Dios en espíritu, haga la siguiente oración: en este momento, Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados. En este momento te entrego mi vida, te invito que vengas a mi corazón, quiero recibirte como mi único Señor y Salvador y me ayudes a creer en Dios. Desde este día mi vida te pertenece solo a ti, para servirte predicando el Evangelio y cumpliendo los mandamientos de Dios. Te pido que mi familia también crea en ti, que los salves y les ayudes a obedecer tus mandamientos. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme mis pecados en la cruz. Amén. Después de hacer esta oración, deseche toda estatua e imagen sagrada, porque ni Jesús ni Dios están en estatuas de yeso, ni en objetos fabricados por el hombre. Ore y adore a Jesús vivo, a Jesús Espíritu, a Jesús resucitado que está con usted todos los días hasta el fin de la historia, porque Jesús está en medio de quienes le invocan. Después de mirar este video, busque una iglesia cristiana que le enseñe por medio de la Biblia a creer en Dios y en el Señor Jesucristo, y a pedir en oración a Dios, guiado por el Espíritu Santo, y congréguese ahí. Diariamente lea la Biblia porque hay muchas religiones falsas como los Testigos de Jehová, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Pare de Sufrir, la Iglesia en el Nombre de Jesús, y el judaísmo. Estas religiones interpretan los versículos de la Biblia de acuerdo a sus intereses. Veamos un ejemplo de ello, en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículos del 30 al 33, está escrito: pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Según estos versículos, Jesús es el Hijo de Dios, por eso será llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará a Jesús el trono de rey, de su antepasado David, para que reine por la eternidad. Pasando por alto esta interpretación, los testigos de Jehová solo creen en Jehová,
el Dios del Antiguo Testamento, pero no aceptan lo que está escrito en los versículos que hemos leído, no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, no aceptan que Jesús reinará por la eternidad. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días cree en el Evangelio de Jesús, pero también cree en el Libro de Mormón. Creen que el Libro de Mormón también es inspirado por Dios. Por su parte, la Iglesia Pare de Sufrir cree en Dios y en Jesús, pero comercializa los milagros y todo lo que se refiere a la fe cristiana. La Iglesia en el nombre de Jesús, cree que Jesús y Dios, son una sola persona. Creen que Jesús es Hijo y a la vez es el Padre. No creen que Dios es el Padre de Jesús. El judaísmo a su vez, promueve el cumplimiento de todas las leyes de Moisés, pero no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, no aceptan que Jesús es el Rey que reinará sobre Israel. Y otras religiones promueven preceptos similares a las religiones anteriores. En los próximos videos mostraré más versículos que demuestran que las religiones antes mencionadas engañan a sus miles de feligreses. Por ello, lea la Biblia continuamente, y continuamente ore para que Dios le indique una iglesia cristiana en la cual congregarse. Mire en la parte inferior izquierda de su pantalla, el icono redondo de color rojo, presiónelo para mirar otros videos que he publicado. O en la parte inferior derecha presione el rectángulo de color rojo, para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. Escriba sus sugerencias y comentarios en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. Este video fue elaborado en Ecuador. Dios le bendiga.